Televisa presenta. Su nombre es toda una leyenda en el mundo motor. Creó lo que probablemente sea la marca de autos más populares de todo el mundo, en donde escuchar ese nombre es sinónimo de deportividad, máximo desempeño y sobre todo de historia. Pero detrás de esa gran marca hay un gran hombre, que rumores apuntan que hizo su empresa de capital proveniente de la venta de marihuana. Enzo quería correr, pero al igual que muchos de nosotros no tenía el capital para hacerlo. Pero era muy buen mecánico y se las arregló para trabajar en un taller de autos como mecánico donde se pasaban de lanza porque no le pagaban, pero a cambio le prestaron un auto donde Enzo empezó a mostrar sus talentos como piloto. Esto era 1919, no era nada que ver con lo que vemos hoy en día en las carreras, no había patrocinadores ni nada de eso. Los pilotos eran los que pagaban sus carreras y lo único que necesitaban para registrarse era un carro y tenían un mecánico. Enzo consiguió el carro del taller, pero por supuesto no tenía para pagarle a un mecánico, así que era muy común ver al joven Enzo Ferrari pedirle favores a personas que se inscribieran como su mecánico solo para poder cumplir con ese requisito. Enzo se volvió popular por ser un piloto de carreras amateur, pero sin dinero, que era su mayor debilidad. Así que harto de correr sin plata y no tener dinero en la bolsa, se acercó al mejor equipo de carreras en ese entonces, que era Alfa Romeo. Les pidió trabajar como piloto y pues se lo dio. Se unió al equipo de Alfa Romeo junto con un amigo suyo que se llamaba Antonio Ascari, un tremendo piloto de carreras que se volvieron super amigos. Enzo también se cansó de no tener dinero y mientras no corría se dedicaba a vender Alfa Romeos y le iba bastante bien. Dentro de las carreras de primer nivel, el buen Enzo notaría un área de oportunidad importante y que era muy inestable la participación de pilotos de diferentes equipos por los altos costos que era correr. Como la mayoría eran riquillos que corrían cuando querían y podían, no existía como tal una organización de equipo de carreras detrás de cada auto, es decir, el dueño del equipo, el director del equipo y el piloto eran la misma persona. Y fue aquí cuando a Enzo le surgió una idea. Como les dije, le iba bastante bien vendiendo los Alfa Romeos, así que conocía la industria. Era muy buen piloto, así que conocía las necesidades como tal, y con esas dos juntas consideraba que sabía lo necesario para poder hacer un equipo que pudiera mantener las carreras con autos competitivos. Lamentablemente no tenían el capital suficiente para emprender esta aventura. Afortunadamente conocía a dos pilotos de carreras que estaban forrados en dinero, que eran los hermanos Augusto y Alfredo Caniati. Ellos eran unos empresarios del ramo textil y que dentro de sus telas tenían una tela hecha de cáñamo, que es una especie de fibra más parecida al algodón que viene de la planta del cannabis. Algunos dicen que dentro de este negocio ocultaba también la venta de otros productos derivados de la misma planta. La verdad es que son solo rumores, y como sea, los hermanos Caniati estaban poniendo su dinero en el lugar adecuado, ya que ese billete sería el que daría vida a una gran empresa. En realidad detrás del nombre hay una buena historia. La palabra escudería suena muy racing hoy en día, pero su traducción al español es establo. Dado que el equipo de carreras tenía muchos caballos de fuerza, de ahí salió la idea de ponerle escudería por los caballos de fuerza. El nombre que quería Enzo para su proyecto sería Escudería Modena, porque es la ciudad de donde proviene en Italia. Sin embargo, a los hermanos Caneto no les gustó mucho la idea y ellos prefirieron en realidad ponerle Escudería Ferrari. Empezaron comprando autos de Alfa Romeo, pues Enzo los vendía, tenía el negocio redondo. Pero a Alfa Romeo no le gustaba la idea de tener un equipo corriendo con sus autos bajo otro nombre. Pero Enzo logró que aceptaran, convenciéndolos que cuando perdieran sería la Escudería Ferrari la que perdió, pero cuando ganaran serían los autos de Alfa Romeo los que ganaron. El negocio iba muy bien, montones de niños ricos pagaban para correr sin preocuparse de nada. Sin embargo, esos niños ricos carecían de talento, y Enzo tenía una prioridad por encima de hacer dinero, una adicción que lo acompañaba por el resto de su vida, y era una hambre tremenda por victoria. Esa hambre le traería muchos problemas económicos, pero para este punto de la historia, Enzo sabía que los niños ricos al volante de sus autos jamás alcanzarían la victoria,
Fue entonces cuando el buen Enzo se le ocurrió acercarse a Giuseppe Campari. Él era un piloto de Alfa Romeo bastante bueno, él no era un simple riquillo, él de verdad corría bastante duro y le ofreció pagarle para correr con Ferrari. A los hermanos Caniato esto les molestó bastante, el negocio era facilitarle las cosas a niños ricos para correr sus autos. ¿Por qué tendrían que pagar ellos para pagarle a alguien que corriera sus autos? Enzo les explicó que tener a Campari en el equipo llamaría la atención de todos los medios locales y que más ricos iban a querer pagar por correr junto a Giuseppe Campari. Esto en realidad era mentira, a Enzo le valía 3 kilos si había ricos que quisieran correr en su equipo. Lo que él quería en verdad era ver a Escudería Ferrari ganar carreras, y si quería ver victorias tendría que tener buenos pilotos. Todo lo anterior era porque tendría un tremendo carrerón encima. La Escudería Ferrari tendría su primer reto de la 1000 miglia, una carrera de 1600 km por Italia, en donde marcas y pilotos de toda Europa venían a correr la carrera de resistencia que pondría a prueba tanto a los pilotos como a los autos. Ferrari se inscribiría con 4 autos, una verdadera lucha para el equipo, pero Enzo estaría ahí para sacar adelante el equipo. Desafortunadamente, 3 no terminaron la carrera y el que sí la acabó no estuvo ni cerca de los primeros lugares. Esto fue un fracaso rotundo, pero para nada hizo que Escudería Ferrari se pandiera y le entraron a varias carreras más, no obteniendo los mejores lugares, pero sí haciendo presencia, que tenía contentos a los patrocinadores, que el primer patrocinador fue Pirelli. Pasaron los años y Enzo eventualmente dejó de correr, se dedicó a expandir sus negocios. Empezó vendiendo Alfa Romeo y ahora tenía distribuidores de autos que se convirtieron en varias agencias de Alfa Romeo. También Enzo se convirtió en papá por primera vez y a su primer hijo lo llamó Alfredo, que de cariño le decían Alfredino, y ese apodo pronto se convirtió en solo Dino Ferrari. Escudería Ferrari ya era un equipo respetado en carrera, incluso superando algunas carreras al equipo principal que era Alfa Romeo. Eventualmente, Alfa Romeo compraría una muy buena parte de las acciones de la empresa. Esto en buena parte porque hubo un par de empresas alemanas que estaban arrasando en las carreras de auto. Esas eran Audi y Mercedes-Benz, que tenían un fuerte apoyo nacionalista en aquel país, que después desataría una serie de problemas de conflicto global. En 1937 los Mercedes y los Audi trapearían el piso con los Alfas de Ferrari y Alfa Romeo decidió deshacerse de la escudería Ferrari. Con 144 carreras ganadas todo apuntaba a que este era el final del sueño de Enzo Ferrari. Unos años más tarde Enzo abandonó a Alfa Romeo y unos años después el nacionalismo del gobierno en turno apoyaba a los pequeños equipos alemanes. Esto se tornó algo nada bueno, desatando un desastroso conflicto que determinaría completamente el automovilismo en Europa. Lamentablemente, este evento parecía ser el final para la escudería Ferrari. Pasarían los años y una vez terminado el conflicto, Enzo decidió volver a hacer lo que amaba, automóviles. Hizo una empresa llamada Auto Avio Costruzioni y fabricó autos con un motor de 8 cilindros en línea. Después se acordó de uno de sus colegas, un muy buen amigo, ya les había contado de él, Antonio Ascari, y él siempre hablaba sobre un motor V12 que tenía, y fue ahí cuando Enzo se le ocurrió fabricar un motor V12, y junto a Chino Colombo se aventaron un motor conocido como el Colombo V12, que sería montado en el primer Ferrari de la historia, el Ferrari 125. Este carro ya portaba el caballo rampante, que en realidad hay una gran historia detrás de él. En los años como piloto de carreras, Enzo conoció a una adinerada familia que lo apoyaba con algunos gastos para correr e invitaban a comer a su casa seguido. Estas personas eran Enrico Barraco y Paulina Bianco. Ellos tuvieron un hijo aviador que lamentablemente perdió la vida, pero ese piloto siempre portaba en sus aviones la imagen de un caballo erguido. La madre del aviador le decía a Enzo que pusiera este caballo en sus autos y que este caballo siempre lo cuidaría. Con esta historia, Enzo decidió que sería el caballo rampante y que fuera parte de su logo, y el fondo amarillo salió porque es el color icónico de la ciudad de Módena, y fue así que quedó el icónico logo. Pero bueno, continuando con el Ferrari 125, llegó el momento de ponerlo a prueba en su hábitat natural, las carreras, y lamentablemente fracasó. No terminó por una falla mecánica y fue un fracaso rotundo para el primer vehículo bajo el logo de la marca de Ferrari. Y la verdad es que resalto continuamente los fracasos de Ferrari.
porque creo que son pieza fundamental para el gran éxito de la marca hoy en día. Hoy Ferrari es una de las marcas más exitosas de toda la industria automotriz y desde mi perspectiva pienso que es pieza clave para lo que hoy es esa gran marca. Aún faltan muchas cosas por contar, cómo es que Ferrari afrontó sus problemas, qué pleitos tuvo con el Vaticano, quién fue el vendedor de tractores que quiso humillarlo, quiénes fueron los estadounidenses que quisieron comprar la marca, cómo fue la muerte de los pilotos que contrató Ferrari, la muerte de su hijo, de Dino Ferrari. Son muchas cosas que aún faltan por poner, pero creo que lo podremos poner en un siguiente video o en una parte 2.